A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Amigos televidentes, les doy la más cordial bienvenida al programa Quito TV. En enero de este año se anunció la salida de Lorena Tapia, quien estuvo frente a la gobernación de Galápagos durante 1 año y 6 meses. Días más tarde, el presidente Lenín Moreno designó a Norman Gray como titular del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Antes de ocupar este cargo, Gray perteneció a la Asamblea Constituyente entre 2007 y 2008. En 2012 fue concejal de Quito y al año siguiente se postuló a la presidencia de la República por el Grupo Ruptura 25. Este día hemos invitado al programa Quito TV a Norman, con quien el arquitecto David López va a dialogar sobre las actividades y proyecciones de la Hora del Planeta, acciones realizadas en Galápagos para reducir el uso de plásticos en las islas y las reservas marinas. Recordemos que en el año 2017 la ONU lanzó la campaña denominada Clean Seas, en español limpiar los mares, que busca limpiar los océanos de plástico, ya que según datos presentados por ese organismo, arrojan que el plástico supone el 80% de la basura de los océanos y causa daños por el valor de $8.000 millones en el ecosistema marino. Es importante concientizar a la población porque al ritmo que aumentan los residuos como botellas, bolsas o vasos de plástico, para 2050 habrá más plástico que peces en peso en el mar. Y el 99% de las aves marinas habrá consumido restos de este material. Le invitamos a seguir la transmisión en vivo vía Facebook Live. Nos encuentra como Telesucesos Quito. Además, interactúa con nosotros utilizando el hashtag QuitoTV en Twitter. Nos encuentra como Telesucesos29. Y si desea escuchar entrevistas anteriores o esta, le recuerdo que puede visitar nuestro canal de YouTube Telesucesos HD. David, Norman, comenzamos. Amigos, aquí en el espacio de Telesucesos, Norman Gray, como ya lo dijo May Rosas, estamos, eres presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. ¿Cómo está, Norman? Bueno, qué gusto poder conversar, muchas gracias por la invitación y felices de poder contar lo que está haciendo la gente en Galápagos a favor del ambiente y en la lucha contra el plástico en las Islas Galápagos. Pongamos un poco en contexto, ¿qué es ese Consejo de Gobierno de Galápagos? Existe una gobernación indudablemente en Galápagos, ¿no es cierto? Bueno, justo no. ¿No? Ya, preciso. Entonces ahí está, bien. Para poder aclarar a la gente. En Galápagos existe un régimen especial que está amparado en lo que establece la Constitución, en donde se señala que por razones de carácter ambiental, en la organización administrativa y del territorio del Estado se pueden establecer regímenes especiales, que es el caso de Galápagos. Ya, entonces, correcto. El Consejo de Gobierno de Galápagos está constituido por 4 representantes de los gobiernos autónomos centralizados, es decir, 3 alcaldes de Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz, y un representante de las juntas parroquiales rurales. Y adicionalmente hay un representante, o sea, el ministro o su delegado de Turismo, ministro o delegado del Ministerio de Ambiente, ministro delegado del Ministerio de Agricultura y el ministro o delegado del CEMPLADES. Y en mi caso, yo soy el presidente de ese Consejo de Gobierno designado por el presidente de la República. Por el Ejecutivo, ¿ya? Correcto. Tengo rango de ministro y tengo voto dirimente en ese espacio. Entonces, este es el órgano de gobierno. Ya, perfecto. Adicionalmente, ese régimen especial regula las actividades en la provincia de Galápagos y el régimen especial acoge sus propias competencias como Consejo de Gobierno y adicionalmente las de la prefectura, que tampoco existe un consejo provincial allá, y adicionalmente las de la gobernación. Entonces es el ente de gobierno de la provincia. Ah, perfecto. Entonces está claro, no existe gobernación, no existe prefectura. El órgano de gobierno es este Consejo de Gobierno de Galápagos, compuesto por
los alcaldes de los cantones existentes y en los Galápagos representantes del Ejecutivo. y representantes en del Ejecutivo. Así es, en Galápagos. Perfecto. ¿Cuál es la normativa que se está manejando en el archipiélago de Galápagos, entendiendo que el archipiélago fue el primer patrimonio natural de la humanidad nombrado por la UNESCO, declarado por la UNESCO? ¿Cuáles son las normativas que se están manejando en Galápagos frente al uso de plásticos que se está dando? Bueno, vea cómo son las cosas. Estamos este año, los 41 años de la declaratoria. Justamente el año pasado festejaban los 40 de la categoría de Galápagos como patrimonio natural. En ese contexto, de acuerdo a lo que establece la ley, las actividades humanas necesitan ser reguladas, económicas en general, ¿no?, en función de cumplir los retos de la protección del patrimonio natural. Entonces, ahí, desde el año 2012 hasta la fecha, se han ido dando pasos muy importantes por parte de la institucionalidad de Galápagos, donde no solamente el Consejo de Gobierno, sino también otras instancias como los propios gobiernos autónomos centralizados han ido tomando medidas en función de ir mejorando y reduciendo el impacto del plástico en las islas. Lo último que se ha hecho es establecer un cronograma y una regulación a través de una ordenanza, que son las normas que dicta el Consejo de Gobierno, para que tengamos regulación sobre botellas desechables, es decir, básicamente de bebida en general, ¿no?, envases de espumaflex, fundas tipo camiseta y también el tema de los sorbetes. Es prácticamente en plástico lo que más se ve, ¿no?, en las distintas instancias. Y adicionalmente también lo que tiene que ver con tarrinas, por ejemplo, fundas de tipo de rollo, porque cuando prohibimos las fundas tipo camiseta, que son aquellas que por lo general se usan en la panadería, así es, vienen las fundas de plástico en rollo. Eso también está regulado, y adicionalmente también lo que tiene que ver con tarrinas, vasos, cubiertos, envases plásticos desechables. La idea es reducir la llegada de ese material a Galápagos, ¿no?, para evitar el hecho cierto de que eso termine de una u otra manera en el mar. Así es. Y empieza un ciclo complicado que también tiene un impacto directo también en la salud humana, es decir, toda la cadena alimenticia, ¿no?, desde el pez más pequeño hasta su cadena trófica, que termina posiblemente con el consumo del propio atún de esos peces pequeños, y luego lobos marinos o tiburones, etcétera, etcétera. En algún punto ese pez llega a ser consumido, esa proteína, por el ser humano, y el proceso de degradamiento del plástico culmina también en el proceso de degradamiento de los microplásticos, y esos microplásticos terminan afectando a la vida también, bueno, no solamente los microplásticos, sino el plástico como tal, la vida de la fauna, pero también ese microplástico puede terminar también en los seres humanos. Es un ciclo completo que es de gran afectación también, y por última instancia, a la salud de los seres humanos. Y en ese contexto se han ido tomando medidas para tratar de regular. ¿Cómo está controlando? O sea, ¿se están haciendo los controles necesarios para que no ingresen esos productos? Estamos en una fase de ir aplicando esto. En este momento se hacen controles, por ejemplo, a nivel de las aerolíneas, se han vuelto nuestros aliados para hacer una revisión. El mismo trabajo de la Agencia de Bioseguridad para Galápagos, del ABG. Por ejemplo, las gaseosas, ¿cómo llegaban? ¿Llegaban a través de las aerolíneas? Importadas. ¿A través de barcos? O sea, nosotros tenemos una amplia dependencia, el 70% de los productos de consumo humano allá, en una amplia gama de cosas, desde la construcción hasta los alimentos, provienen del continente. Entonces, por eso tenemos que tener sistemas de control establecidos en los puertos continentales, sean aéreos o fluviales, que nos permita ir disminuyendo el impacto. Entonces hay un control y hay un chequeo. Las aerolíneas también nos están ayudando, están solicitando a nivel de cada vuelo que llega a Galápagos antes del aterrizaje, que aquellos que tengan la botella de agua, cualquier cosa de plástico, fundas, además, las entreguen en las aerolíneas, ellos lo recogen para que sean retornados o dispuestos de la manera y los procedimientos que establecen para el manejo de estos desechos. Pero el tema más sensible tiene que ver con la responsabilidad continental y global respecto a los ecosistemas isleños. Nosotros sabemos ya este momento, de acuerdo a unos estudios que se han realizado alrededor de una iniciativa muy interesante que le está liderando Inti Gronenberg. No sé si escucharon el nombre de él. Él es un ecuatoriano graduado del Central Técnico y adicionalmente estudiado en Europa. Fue premiado, ¿no? Fue premiado por el MIT como uno de los innovadores más importantes por una invención de él y un grupo de investigadores que son unas turbinas que lo que buscan es que ayuden en los ríos y en las cuencas de los ríos a recoger
los desechos que vienen desde los espacios continentales. Parte de esta aplicación que estamos trabajando conjuntamente, nosotros decimos Galápagos hace su parte, que es lo que el continente y el mundo hace también por Galápagos. El 32% a 38% de los desechos plásticos están proveniendo, entre otras partes, de la cuenca del río Guayas. Entonces, la cuenca del río Guayas, que recoge todo lo que desde la sierra y gran parte de la costa y en la desembocadura del Pacífico, por lo mismo que le da vida a Galápagos, que son las corrientes marinas, que pasan por el mar, terminan llevando. Lo mismo que lleva la vida a Galápagos, lleva también el plástico. El impulso, la viada que le da el río Guayas, así es. Indudablemente. Corriente del Niño, que sube desde la Antártida, ¿no es cierto?, pasa por Chile, va por Perú, converge en las Galápagos. Incluso la corriente del Niño viene desde Argentina, es una cosa bien especial. Entonces, diríamos que hay un problema regional, no solamente del Ecuador continental, sino de gran parte de Sudamérica en converger allá y llevando todos estos desechos. Y si eso, sin contar aquello que viene desde el Asia, por parte de otros procesos marinos. Así que, en definitiva, la gente en Galápagos, como digo yo, a pulso, usando espalda, brazo, ¿no es cierto?, han estado desde hace un tiempo acá, aproximadamente con mucha intensidad los últimos 3 o 4 años, realizando procesos de limpieza costera, no solamente en los sitios de visita ni en las playas aledañas a los centros poblados, sino en los sitios que no son de visita y en lugares remotos donde la concentración es mucho más fuerte, entre otras razones porque no la estamos viendo, ¿no? Entonces tienes que ir a hacer... Limpiamos por donde ve la suegra, como dicen en la casa, pero por acá lo están haciendo en todo. Se lo hace ahí y mire la cifra, se han recogido cerca de un poco más de 20 toneladas, lo que ha implicado de esas 20 toneladas por lo menos 80,000, ¿no es cierto?, botellas de bebida, sean gaseosas, agua, plástico, Red Bull o cualquier otra cosa más, con marcas provenientes de varios lugares del mundo. Tenemos cosas que vienen del Ecuador, tenemos cosas que vienen del Perú, que llegan desde Chile y que vienen también de toda una amplia gama de países asiáticos, por citar solamente unos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que ves ahí? Que los ecosistemas isleños, en este caso, el caso de Galápagos, termina siendo como una especie de represa marina, donde convergen las corrientes y ahí se detiene esa basura. ¿Qué han hecho con esas 20 toneladas? Se las recogió y se las dispuso con el apoyo de los gobiernos autónomos centralizados, entre esos del de Santa Cruz, por citar solamente un ejemplo, y se les ha permitido procesar dentro de su propio ciclo de reciclaje. En Galápagos tratamos todo el tiempo de que la basura que llega allá, aquellas que puede ser reciclada, estamos pensando en cartón, en plástico, vidrio, pueda regresar otra vez al continente para ser procesado. Inclusive los neumáticos, las llantas de los carros, por citar solamente un ejemplo, el aceite que se usa para la movilidad entre islas. Entonces hay regulaciones también para poder recoger eso y que pueda ser llevado nuevamente al continente en los mismos barcos que llevaron la carga, que pueda ser retirado para ser dispuesto en los procesos de reciclaje y reutilización que se tiene aquí en el Ecuador continental. Así que es un ciclo muy complejo. Lo que nosotros estamos pidiendo, y por eso es que la dinámica de iniciativas como la de Gronenberg, de establecer estos sistemas tecnológicos que permiten las cuencas de los ríos, el plan que se tiene esta es una empresa que está vinculada también al Imperial College, que es este momento en Europa el centro de innovación más importante tecnológico que existe. Tiene unas líneas empresariales, entre esos una que se llama Iction, es hacer el instalamiento de esta tecnología y probar que funciona. Se lo quiere hacer en la cuenca del río Guayas y se lo quiere hacer también en la cuenca de Guayabamba, porque hay una gran afectación del plástico también para el funcionamiento de Mandariaco, por citar solamente un ejemplo. Entonces, esto que el río, que se ha vuelto históricamente aquí como el basurero, hay que ir delimitando y regulando para que eso no suceda. Tenemos que cada vez ser mucho más responsables los seres humanos, los distintos municipios que alimentamos con basura a los ríos. En Quito, por citar solamente un ejemplo, el 12% del agua es tratada. Este es un dato que es sumamente grave. Hay que llamar la atención sobre eso. Y parte de los hechos del tema plástico, más otras cosas más, aguas negras y otras cosas más. Entonces, en definitiva, hay un ciclo del agua que termina siempre en algún lugar. Y en este caso, la protección del patrimonio natural de Galápagos tiene que ser también una responsabilidad continental. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Indudablemente.
seguramente incluso la mayor responsabilidad es continental, porque ustedes están haciendo un trabajo, la gente de Galápagos ya tiene una conciencia del tesoro que tienen ahí. Nosotros todavía no nos damos cuenta y seguimos desde la ciudad botando el plástico, consumiendo cosas con plástico. No existe tratamiento, no existen procesos de reciclaje en nuestras ciudades. En campaña hemos hablado con los distintos candidatos y todos han hablado de procesos de reciclaje. Ojalá se den verdaderos procesos de reciclaje. Y ya a veces es incluso es el pedido al sector privado y a la innovación mundial que en su cadena productiva, ¿no?, en su proceso de definición de su producto que va a ser entregado al consumidor, vayan estableciendo cada vez medidas de reducción en su cadena productiva. En el origen. En el origen y en el proceso que disminuye el impacto y aumente la responsabilidad. Se llama la economía circular. Entonces, en definitiva, podríamos desarrollar un tema destinado efectivamente a un producto para el reciclaje. Pienso en los celulares. Si uno desde ya sabe que ese producto puede ser reutilizado, diseña un producto que sigue ese ciclo y no es un desecho en el momento que ya nadie más lo quiere, sino que dentro de su propia producción, pensando en el impacto ambiental que tiene y sobre la vida de la gente y también de la naturaleza, establecer una cadena productiva en ese sentido. Quería llamar la atención sobre un hecho. En Galápagos, la gente está haciendo muchas cosas. Este día sábado fue la convergencia de varias acciones en el tema de la hora del planeta, de varios esfuerzos que son privados y son públicos. Hay un comité interinstitucional de la lucha contra el plástico, pero además también existe el Frente de Defensa de la Reserva Marina de Galápagos. Ese frente converge en pescadores, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de jóvenes, sectores comunitarios, ciudadanos individualmente considerados, y convergen y llevan adelante iniciativas en la lucha contra el plástico en las distintas islas de Galápagos. Nuestras 4 islas pobladas son Isabela, Santa Cruz, Cristóbal y Floriana, pero también el impacto que tiene en las que no son pobladas, en sitios que, como les acabo de decir, no son de visita y donde la acumulación de plástico es grande, donde no solamente están las botellas, sino pedazos de plásticos pequeños que van desde la sandalia, ¿no es cierto?, a cualquier hilo de polietileno que se utiliza incluso también para las labores de pesca. Todo esto es un cúmulo de cosas que termina haciendo de los ecosistemas isleños, digo en general en el mundo, y en el de Galápagos específicamente, el riesgo de que se convierta en un basurero de los desechos del mundo, del desecho plástico en el mundo. Entonces la gente quiere luchar contra eso porque quiere su patrimonio, se organiza, pero le exige también al continente y al mundo que asuma su responsabilidad. Y que ni siquiera es un pedido de denos plata, sino por favor disminuyan a través de un uso responsable de sus productos en la producción y en el consumo de los mismos, disminuyan la generación de desechos, porque eso impacta no solamente a ustedes aquí en el Ecuador continental, obviamente el río Guayas está impactado por eso, pero también impacta a lugares que están a 1000 kilómetros de distancia, en este caso, como es el caso de Galápagos. Correcto. Han habido iniciativas dentro del continente, incluso cadenas de supermercados, que han ido cambiando el tipo de estas bolsas, estas fundas, camisetas que se llama, en algunas ya entregando lo necesario, pero indudablemente si en el origen no se corrige, porque si compro el jamón y el jamón viene en plástico y digo, por cuidar al planeta no me dé la funda camiseta, pero igual me estoy llevando el jamón en el plástico al vacío donde viene empacado y ese después lo arrojamos, no hemos hecho nada. Mire, o sea, en general... Podemos bajar un poco, sí, pero indudablemente... El plástico también ha ayudado históricamente en temas de asepsia. Creo que es importantísimo. Hay productos, ¿no es cierto?, como el caso de la carne, así es, en sus distintas gamas, que necesitan algún sistema para controlar efectivamente, para que sea un producto que sea sano también para el consumo humano. Y otros más posiblemente. Pero eso debe tener un sistema de disposición especial y un manejo, ¿no es cierto? Y uno debería saber que eso se puede poner en algún lugar y eso va al sector de desechos o al sector del reciclaje. Una planta de procesamiento, claro, de reciclaje. Entonces ahí hay mucho esfuerzo en ese sentido y se tiene que implantar. Pero el tema fundamental es que podamos ir fortaleciendo, y recalco, esta cadena productiva. No, creo que ahí hay que trabajar. El sector privado tiene mucho que hacer ahí, mucha investigación, se lo está haciendo, y que eso se empiece a implantar como una cultura, como una forma de vivir, donde vayamos cada vez siendo mucho más conscientes del impacto de nuestras acciones. En Galápagos lo estamos haciendo, tenemos regulaciones, ordenanzas vigentes, regulaciones provinciales, regulaciones también a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, una decisión que tenemos que tomar ya en el primer pleno del Consejo de Gobierno que tomemos ya con la presencia de los nuevos alcaldes va a ser
la prohibición de la importación de carioca a Galápagos. Porque ¿qué hacemos nosotros después con una cantidad de botellas de plástico y una cantidad de botellas de aluminio, ¿no es cierto?, que contiene la carioca de carnaval? ¿Qué hacemos con eso en Galápagos? Claro. Eso termina en última instancia en el mar. Si no lo recoges, termina en el mar. Tengo que hacer un montón de esfuerzos de recolección de eso para devolverle al continente. Que son costos además. Son costos adicionales, con un nivel de impacto impresionante, no solamente en el tema económico, sino también directamente en la Reserva Marina de Galápagos y en el Parque Nacional Galápagos a nivel territorial. Así que son algunos elementos que se tienen que regular. Y lo que le estamos diciendo a nosotros es que, ¿cuál va a ser la responsabilidad? Usted, en los empaques que manda Galápagos, ¿qué tipo de empaque es? Para empezar, ¿no es cierto? ¿Es un empaque biodegradable o no? O usted se va a responsabilizar por lo que llega a Galápagos y lo retira. Hay grandes empresas productoras de alimentos de consumo humano, estoy pensando en Unilever, en otras más. Bueno, ¿qué responsabilidad tiene? Fundación Coca-Cola está siendo responsable, está apoyando a una organización que se llama Conservación Internacional y al Parque Nacional Galápagos y otras organizaciones para ayudar en la recolección de sus botellas, ¿no es cierto?, que son también parte, o sea, ve el tamaño de lo que es Coca-Cola a nivel global, igual que la Pepsi, igual que otras más, que tienen un nivel de impacto importante en ese sentido. Quiero contarles a los que tienen una cosa adicionalmente. Aquí existe una red nacional de reciclaje que se llama la RENAREC, que básicamente son mujeres y hombres, pero sus líderes son mujeres. Ellos están trabajando constantemente con el material de reciclaje de los hogares. No sé, hay iniciativas ciudadanas que Residesi se llama otra, que tiene una aplicación que funciona en Quito, que están tratando de decirle, mire, ese material es importante y ayuda también una economía popular y solidaria, como es el caso de los recicladores. Así que hay muchas formas en donde ciudades como Quito, ciudades como Guayaquil, ciudades como Ambato, ciudades como Portoviejo, en general, ciudades grandes y ciudades intermedias y pequeñas en el Ecuador continental, donde se pueden hacer muchas cosas para reducir y darle vida a los ríos, y que esos ríos no terminan siendo canales de recolección de basura que terminan en lugares como es el caso de Galápagos. El caso del río, de la represa de Lagoyán, ¿no es cierto? El río que pasa por toda la Sierra Centro. Cuando la represa de Lagoyán está cerrada, lo que llega ahí es la acumulación de una cantidad de desechos de toda la Sierra Centro. ¿Y qué pasa cuando abren las compuertas? Eso va al Pastaza y llega a la Amazonía. Claro, para los que están cerca de baños es un alivio porque ya no huele mal y no hay desechos. Pero eso termina efectivamente afectando a la Amazonía, que también es un sitio absolutamente sensible y de una biodiversidad impresionante, de importancia para el mundo, no solamente para el Ecuador. Así que estos son los temas que me parece que hay que entender. O sea, cuando tratamos estos temas, tratamos de hacer una visión integral, y por eso es que Galápagos está haciendo su parte. Esto es lo que estoy diciendo, Galápagos hace su parte, que el mundo haga la suya. Y creo que podemos, si logramos desarrollar estas tecnologías importantes y aplicarlas, puede ser que ese invento pueda tener un impacto global, porque también puede ser llevado a otras cuencas de ríos tan grandes en el Asia, por citar solamente un ejemplo, donde se pueda frenar y recolectar todos los desechos que en este momento están botando al mar. Así es. Llamado de atención entonces a todos a la ciudadanía en general, a los televidentes sobre todo que nos ven a través de este medio de comunicación. Tenemos que hacer conciencia desde el origen de la cadena productiva a ir teniendo una disminución de lo que es el tema del plástico, hacer conciencia. Es cierto lo que pasa con los ríos, es cierto lo que pasa con los distintos afluentes que llegan hacia el Pacífico, hacia los océanos a nivel mundial. Esas imágenes que cada día las vemos con mayor frecuencia son lamentables, es decir, el mar se va convirtiendo en un empedrado, digamos, de botellas de plástico, y eso hay que tomar conciencia, porque indudablemente no estamos haciendo bien las cosas. Existen proyectos que van saliendo, existen aplicaciones, fundaciones que están tomando causas sobre esto, pero tenemos que todos poner el hombro, porque y empresa privada también. Y la empresa privada, ¿no? Creo que es importante el apoyo, empresa pública, empresa privada, todos poner el hombro, todos empujar este carro, porque indudablemente en algún momento las consecuencias serán lamentables y puede ser muy tarde además. Además, los desechos también son negocio. O sea, yo creo que hay una economía que funciona también y que puede ser muy interesante. Eso no lo entendemos todavía, y por eso el llamado de atención. Norman, queremos agradecerle por haber estado aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido importante aclarar cómo funcionan el gobierno, el ejecutivo, su representante a través de este Consejo de Gobierno en Galápagos.
Galápagos es prácticamente otro país, hay que decirlo así. Tienen normas y régimen especial y eso hay que entenderlo. Y eso se siente cuando uno se pisa Galápagos porque se entra desde las regulaciones a través de los aeropuertos, se entra a un régimen especial. Hay que tomar conciencia, los colonos allá están haciendo bastante, han tomado bastante conciencia del tema del uso de plásticos. Ahora, la contraparte está acá en el continente. Y no solamente en las zonas, vamos a pensar que solo el perfil costanero tiene que tomar conciencia. No, nosotros desde aquí, porque los ríos de aquí son los que terminan en la costa y luego terminan en el océano y terminan en Galápagos a través de las corrientes. Así es. Norman, muy gentil por Muchísimas haber estado gracias aquí. por la invitación. A la Saludos. orden, a la orden. Amigos, Gracias. Norman Wright, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, hablándonos sobre esta normativa en Galápagos frente al uso de plásticos de un solo uso, pero además el llamado de atención a que tomemos conciencia todas las instancias, público, privadas, las empresas, para ir disminuyendo esa producción de plástico, ese consumo de plástico y esa consecuencia de ese plástico llegar hacia el océano y luego a todo el mundo prácticamente, y en especial a nuestras queridas Islas Galápagos. Hasta la próxima, amigos. No se olvide que de lunes a viernes nos encontramos a las 8:30 de la mañana y el reprise a la 1:30 de la tarde. Esto fue Quito TV. Que tenga un buen día. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.